Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctora, escuchamos y vemos. Ok. Bueno, muy buenas noches. El día de hoy les voy a presentar un caso clínico interesante. Soy la doctora Karin Archila Edizábal y soy R1 de Oncología del ICE. Bueno, entonces, pues el objetivo Buenas de este noches. caso, muy buenas noches, de este caso es determinar cuál es el porcentaje de la recurrencia locorregional en el cáncer de recto y enumerar las opciones de tratamiento. Bueno, entonces para la agenda del día de hoy, primero el caso clínico, luego la epidemiología, definición, mutaciones moleculares, la estadificación, vigilancia, diagnóstico y tratamiento. Entonces, vamos a empezar con la historia de la enfermedad. Se hizo un resumen del caso para poder, pues, cumplir con el tiempo y poderse presentar los dos casos. Bueno, entonces empezamos con que es un paciente masculino de 30 años. En agosto del 2012 el paciente inicia con rectorragia de 7 meses de evolución asociado a pérdida de peso. El 14 de marzo del 2013 el paciente continúa con la pérdida de peso, además de la rectorragia, por lo que decide hacerse con médico gastroenterólogo una endoscopía que evidencia una lesión estenosante a 8 centímetros del margen anal. La lesión pues era multinodular y a partir de los 12 centímetros pues ya no permitía el paso del endoscopio y se observaba que obliteraba completamente la luz. La biopsia de esta colonoscopía, disculpen el error, era una colonoscopía, no una endoscopía, reporta un adenocarcinoma bien diferenciado, por lo que ese mismo día el paciente consulta al Hospital General de Enfermedades del ICS y es ingresado, donde se tramita radioterapia para el paciente de manera neoadyuvante y se asocia a capecitabina. Entonces, en ese momento, pues el paciente recibió radioterapia, una dosis de 50 grays asociado a capecitabina. La dosis fue de 50 grays a la región tumoral y se le dio una dosis por fracción de 200 centigrays. El paciente pues fue egresado y posteriormente es ingresado por cirugía el 16 de julio del 2013 para realizarle una resección anterior baja. Además, le realizan una ileostomía nasa para proteger, por supuesto, la resección anterior baja. Pero el paciente 5 días posteriormente, cuando aún se encontraba ingresado, inicia con dolor y distensión abdominal, por lo que el paciente es nuevamente llevado a sala y esto es debido a que se sospechaba que el paciente presentara una dehiscencia de la anastomosis. Entonces, le realizan una laparotomía exploradora y evidencian que pues, el paciente sí tiene dehiscencia de anastomosis del 50%, por lo que realizan un desmantelamiento de la anastomosis. Realizan una colostomía de colon descendente terminal. No lo mencioné, pero al paciente le habían quedado aproximadamente de 8 a 10 centímetros de recto, por lo que cierran de este recto, queda totalmente cerrado, que si no estoy mal el nombre es Harman, le realizan un cierre en Harman, y posteriormente, entonces como para hacer un resumen, el paciente tiene una ilostomía nasa, tiene una resección anterior baja y tiene una colostomía. Entonces, el paciente, la biopsia del paciente evidencia que es un adenocarcinoma bien diferenciado de 2 por 2 centímetros, infiltra hasta la muscular superficial con bordes libres y con 14 ganglios negativos. El 10 de febrero del 2015 intentan cerrar la colostomía, pero intraoperatoriamente se evidencia que por características anatómicas del recto, pues no es posible, por lo que solo realizan un cierre de la ilostomía nasa.
Los pacientes en el ISSSTE cuando tienen cáncer de recto son evaluados cada 4 meses. Entonces, y como este caso está resumido, pues nos vamos a pasar hasta septiembre del 2017. En septiembre del 2017, el paciente en una consulta en oncología, al realizarle un tacto rectal se evidencia engrosamiento del recto, por lo que realizan una tomografía de abdomen inferior donde se evidencia que el paciente tiene un engrosamiento del recto y en ese momento pues también le realizan una colonoscopía, la cual la reportan como normal. Posteriormente pues tengo imágenes de esto, lo vamos a ver. El 19 de septiembre del 2018 pues el paciente es llevado a exploración bajo anestesia por coloproctología, porque el paciente es seguido por oncología y coloproctología al mismo tiempo. Entonces le realizan una biopsia, la cual evidencia nuevamente adenocarcinoma. Entonces el paciente pues queda con el plan de resecarle la lesión, de realizarle una abdominoperineal, pero la lesión no es resecable. Entonces él ya estaba en sala bajo anestesia y se evidencia que por engrosamiento del periné indican que la lesión pues no es resecable. Entonces el paciente pues no es operado en ese momento. En febrero del 2019 vuelven a realizar una colonoscopia donde se evidencia un tumor a 1 centímetro del margen anal, el cual nuevamente pues es positivo para adenocarcinoma, y debido a que se discute en clínica de tumores que el paciente pues en ese momento no va a ser llevado a sala, se inicia capecitabina y se inicia el trámite de radioterapia. Entonces la radioterapia es aprobada y en mayo inicia radioterapia 30 Grays. Se le dan 10 fracciones asociadas a capecitabina. Posteriormente, debido a que el paciente pues tiene dolor y mucha sintomatología, pues inician Capioxil 5 ciclos y actualmente pues el paciente se encuentra a espera de ser nuevamente evaluado por coloproctología para evaluar si pues el paciente pues, puede ser llevado a sala nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la vigilancia en el IMSS? Bueno, entonces, pues los pacientes son evaluados físicamente o en consulta en oncología cada 4 meses. Se les solicita en cada consulta un antígeno carcinoembrionario y anualmente se les realiza una colonoscopia. Y si clínicamente está indicado, se les realiza tomografía de tórax y abdomen completo. Entonces, en el seguimiento pues, de nuestro paciente, aquí tenemos la colonoscopia. Si se recuerdan, el paciente pues, fue evaluado aproximadamente como en septiembre del 2017, donde evidencian en el tracto rectal el engrosamiento que era sospechoso. Lo envían a colonoscopia, pero en esta colonoscopia pues solo le introdujeron el colonoscopio en la colostomía. No evaluaron el recto, que si se recuerdan había quedado como 8 centímetros de recto, entonces lo reportan como normal. Posteriormente, esto es aproximadamente un año después, porque tenemos que es de julio del 2018, pues aquí ya sí revisan el recto, pero nuevamente, primero pues dicen que solo solo hay 3 centímetros de recto, y lo vuelven a reportar pues como normal. Entonces, aquí tenemos estas imágenes que son una resonancia, vamos a ver, entonces donde vemos lo que es, son cortes axiales. Esto se encuentra en T1 y lo que se evidencia es un engrosamiento del recto. Entonces, podemos ver nada más lo que se ve es un engrosamiento del recto, y que posiblemente vemos también lo que es una vejiga sumamente engrosada
Y esto es posiblemente porque el paciente pues tuvo una lesión de la vejiga, quedando con vejiga neurógena. Y esta es una resonancia posterior también, donde lo único que pues se evidencia es que el paciente pues solamente tiene engrosamiento del recto. Estas son cuando el paciente inicia, esto es del paciente iniciando, que es de julio del 2018. Y, ¿cómo se llama? Esto es como lo importante, ¿verdad? Porque realmente pues no se ve una lesión como tal, pero pues esto es lo que hizo sospechar que el paciente tenía una recurrencia. Aparte de esto, no encontramos en archivo las imágenes del 2017. Y estas ya son posteriormente, donde pues la lesión realmente es muy pequeña, desapareció, se puede decir casi, y esta colonoscopía es antes de que él pues se encontrara en la radioterapia. Aquí podemos ver cómo la lesión se encontraba a 1 centímetro del margen anal, era friable, de consistencia pétrea, ocupaba el 90% de la luz, no permitía el paso del endoscopio. Y aquí es cuando le toman biopsia y se evidencia que es un adenocarcinoma pobremente diferenciado. Es de importancia decir que el paciente pues nunca elevó el antígeno carcinoembrionario. Entonces, nos encontramos ante un caso de recurrencia en cáncer rectal. Y pues en el diagnóstico de la recurrencia, ¿qué es lo que está indicado o qué es lo que hay? Entonces, pues por lo regular el paciente puede o no presentar dolor. En nuestro caso, el paciente no presentó dolor, fue evidenciado por estudio de imágenes y por examen físico. También puede ser evidenciado la recurrencia al realizarle las colonoscopías anuales. Entonces, o porque presentaran elevación del antígeno carcinoembrionario. Entonces, nuestro paciente, pues, lo que presentó fue engrosamiento del recto, el cual fue evidenciado por tacto rectal. Nunca elevó el antígeno carcinoembrionario, pues, si se dieron cuenta, las colonoscopías, pues, salían normales. Entonces, ¿ante qué incidencia nos encontramos? Bueno, entonces este es un estudio holandés sobre los patrones de recurrencia local, de recurrencia de cáncer rectal. Y pues este estudio lo que menciona es que de los 0 a los 2.5 años vamos a tener una recurrencia del 80%. Y después de los 2.5 años, de los pacientes que recurren, va a recurrir el 20%. Este estudio indica que el porcentaje de recaída en el estadio 1 y 2, un 40% pues va a recaer. Esto es lo que indica este estudio holandés. Tenemos otros estudios que indican cosas diferentes, pero lo que les quería enseñar de este estudio es la importancia de la radioterapia en la recurrencia locorregional. Bueno, entonces aquí lo que nos indica, estos son los pacientes que tuvieron radioterapia, estos son los pacientes que no tuvieron radioterapia. Entonces, y lo que se encuentra entre paréntesis es el porcentaje. Bueno, entonces, ¿cómo podemos ver? Los pacientes que no tuvieron radioterapia tuvieron una mayor cantidad de recurrencia locorregional. Esto no se cumple en aquellos pacientes que la distancia del cáncer primario era menor de 5 centímetros. Y también aquí lo podemos ver donde también la radioterapia fue protectora en aquellos pacientes en los que tenían ganglios, pero no en aquellos pacientes que eran N0. Entonces, recordando, pues nuestro paciente pues era N0, ¿verdad?
Entonces, luego tenemos el tiempo de la recurrencia. Entonces, este estudio evidencia el tiempo de recurrencia y la cantidad de recurrencia que vamos a ver en el cáncer colorectal. Bueno, entonces este estudio lo que evidenció fue que en el primer año hubo una mayor recurrencia en el hígado y en el segundo año se evidenció una mayor recurrencia o recurrieron más a distancia a nivel pulmonar. Entonces, de todas las recurrencias, de todas las recurrencias, la mayor cantidad fue a pulmón y la recurrencia a nivel local se dio a partir de los 24 meses, la mayor cantidad de casos. Entonces aquí podemos ver cuando empieza a subir. RLN significa las recurrencias a los ganglios nodoregionales. Entonces, ¿qué patrones de recurrencia vamos a tener? Vamos a tener presacro, lateral, anterior, en el perineo y en anastomosis. Nuestro paciente pues tuvo una recurrencia en la anastomosis, a pesar de que pues hubo un desmantelamiento de la anastomosis, pero ahí fue donde recayó. Y la tasa de recurrencia locorregional que tenemos fue, nuestro paciente corresponde a mayor de 21 milímetros. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, cuando vimos la patología, pues sí tenía los bordes libres y eran mayor a 2 centímetros. Entonces, de los pacientes que recurren con N0, corresponde al 1.7%, o sea, realmente es bajo. Nuestro paciente es un paciente fuera de lo habitual porque pues en la anastomosis el porcentaje es sumamente bajo y así también en aquellos pacientes que tuvieron radioterapia con ganglios negativos y con bordes mayores a 2 centímetros. Entonces, en las mutaciones moleculares pues, que encontramos, las mutaciones en el cáncer de recto, podemos tener mutaciones en lo que es APC y beta-catenina. Entonces, aquí otra de las mutaciones que podemos tener también es en KRAS o BRAF, las cuales son mutuamente excluyentes. En este paciente, pues, debido a todo lo que ha pasado a este paciente y también al índice mutacional, pues de que era un cáncer de recto, pues no se le hizo mutación. No tenemos esta mutación con este paciente. Y después de hablar todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer con un paciente que tiene una recurrencia locorregional? Entonces, se le daría cirugía, quimioradioterapia o radioterapia azul. Entonces, veamos qué es lo que dice la evidencia. Entonces, en el tratamiento aquí lo que tenemos en la imagen es la radioterapia intraoperatoria. Entonces, hablando propiamente de cirugía, pues aquí lo importante es la realización de la TM, que es el realizarle una cirugía y llevarse lo que es el mesorrecto para que no haya recurrencia. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, indica que la importancia de esto es que en los últimos estudios, gracias a que se les da neoadyuvancia y a que en las cirugías se realiza TME, entonces la recurrencia ha bajado a un 10%, pero aún así es importante. ¿Y cuál es el factor? El factor que más va a incidir en que haya una recurrencia o no, que es en la primera cirugía pues se logre un R0. ¿Qué es el R0? Pues que tengamos márgenes libres.
Y también tenemos lo que es el R1, donde hay enfermedad microscópica en los bordes, y el R2, que es una enfermedad macroscópica, o sea, quedó enfermedad macroscópica al realizar la cirugía. Entonces, en el tratamiento de la recurrencia, la importancia de esta tabla, pues, más que todo es ver el tipo de cirugías que le realizaron. Le realizan Harman, resección abdominal baja, abdominoperineal, una exenteración pélvica, pero realmente lo importante es en esta gráfica. Entonces, tenemos aquí, en este estudio de Botman, la tengo un poquito más grande aquí. Esos son los casos como de mayor número de pacientes. Entonces, tenemos aquí el número de pacientes, fueron 135, a los 135 se les realizó cirugía. De estos 135 pacientes, pues el 55% pudo ser llevado a una R0, el 38% pues se le realizó una R1 y a un 5% pues se le realizó una R2. EBRT, pues es esa radioterapia que es, el nombre es extracorpórea, o sea, que es fuera de, porque tenemos la intraoperativa que es adentro de la piel cuando están operando. Entonces, esta es como la radioterapia normal que nosotros tenemos. Y entonces, este es el porcentaje de toxicidad por radioterapia, que fue del 7%. Esto es una de las razones por las cuales un cáncer, una recurrencia de cáncer rectal es un reto, porque mucho del miedo que hay es la toxicidad por la dosis acumulada de radioterapia. Entonces, pues aquí la toxicidad la presentó un 7% de los pacientes. Y aquí lo importante es el control loco regional. Entonces, los R0 tuvieron un control del 49%, y como podemos ver, esto fue disminuyendo a medida de que disminuyó la resección. Y aquí tenemos la sobrevida global a los 3 años. Y aquí se vuelve a evidenciar que lo más importante para un buen pronóstico del paciente es el R0. Y podemos ver cómo la sobrevida global a los 3 años va disminuyendo a medida que la cirugía pues no fue la mejor. Que por supuesto, esto es debido a características del paciente. Entonces, lo otro, este es el otro estudio, fueron 78 pacientes. Y en este, pues no explican el número o sea, las complicaciones, ni describen cuánto fue el número de pacientes que fueron llevados a una R0, R1, R2, pero sí describen el control loco regional en la R0, que fue el 74%, y cómo este va disminuyendo a medida que pues no se lograron bordes libres. En este tenemos lo que es la supervivencia libre de metástasis, y entonces se observa cómo en el R0 nuevamente es del 71% a los 5 años y el 18% en los R2. Y en la sobrevida global para los 3 años fue del 58% en el R0 y del 24% en el R2. Entonces, ahora, la importancia de esta gráfica, lo que les quería mostrar es que, bueno, primero que nada, pues las dosis se van acumulando. Entonces, si recuerdan, en nuestro paciente pues tuvo una dosis inicial de 50 grays y posteriormente una de 30 grays. Entonces, estamos entre los rangos de las dosis que pueden llegar a tener los pacientes acumuladas, que es de 70 a 90, con un rango de 70 a 80 grays. Entonces, y
podemos ver aquí que pues las dosis acumuladas son nuevamente de 77 en la mediana 77, 85 grays. Y las técnicas de radioterapia. Entonces aquí en esta pues no tengo donde se le haya dado intraoperatoriamente y, pues las quimioterapias que se utilizan. Entonces, en las conclusiones que tenemos es que nuestro paciente es un paciente que recae sin dolor y sin elevar el antígeno carcinoembrionario. Por lo tanto, en un pequeño número de pacientes, que es del 10%, la vigilancia no es suficiente para documentar la recurrencia. Por lo que los pacientes deben de llevar un seguimiento de manera multidisciplinaria por el cirujano proctólogo u oncólogo, y el tratamiento debe ser multimodal, iniciando con quimioterapia con el fin de lograr una receta. Entonces, muchísimas gracias por su atención.